Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a la clase número 2 del curso HTML5 desde cero, edición 2017. Yo soy Álvaro Felipe y les doy la bienvenida a esta nueva clase. Hoy vamos a comenzar hablando de las etiquetas. En la clase anterior, que fue la primera, vimos en primer lugar un breve repaso histórico por HTML y es muy importante este repaso histórico, aunque muchos cursos no lo tocan. Para mí es importante porque nos permite entender toda la evolución de la tecnología, no solamente del lenguaje, porque la web está fuertemente encadenada a HTML, aunque HTML no es programación, y a veces pues están esos mitos tontos de mucha gente que, bueno, dice HTML no es programación, entonces HTML lo ven como si fuera una cosa sin importancia o una cosa pues que, no sé, para niños de 10 años. Hay gente que tiene ese concepto errado. Sin embargo, HTML es quien construye los cimientos, las bases de toda la web. Toda la web está construida sobre HTML. Por eso era importante ver ese repaso histórico. Y hoy día vamos a ver también algunas cosas que les van a dejar sorprendidos. Vamos a ver cómo la web realmente se apoya en HTML y sin la fuerza que tiene HTML sería complicado tener el nivel de web que tenemos ahora. Repito, aunque HTML no sea programación, HTML nos da todas las bases para poder tener el tipo de web que tenemos hoy en día. Así que es muy importante conocer HTML y hacer un curso de HTML, no un curso de HTML más CSS, más JavaScript, más jQuery, más no sé qué. Esos cursos no están bien hechos. ¿Ok? También vimos la semana pasada una introducción a la sintaxis. Rápidamente, ¿qué son las etiquetas? Vimos que normalmente hay etiqueta de apertura y etiqueta de cierre y dentro un contenido, pero a veces sucede que hay elementos que no tienen etiqueta de cierre, entonces le llamamos self-closing, o también etiquetas vacías porque no tienen contenido adentro. El caso más común es, por ejemplo, IMG. La etiqueta IMG, que es para imágenes, pues no tiene adentro, no tiene su pareja, no tiene etiqueta de cierre, es una sola. Ese es un ejemplo de etiqueta self-closing o etiqueta vacía. Entonces, vimos cómo son las etiquetas, vimos también que hay atributos, ahorita vamos a volver a repasar eso, y también vimos la estructura básica que debe tener todo documento HTML, que es con lo que debemos comenzar. Recuerda que los documentos HTML deben tener la extensión .html. Ninguna otra extensión es válida. HTML es de hace, pues, no sé, 20 años, no sé. No, estoy exagerando que 20 años, o sea, 10, no, más 15 años. Pero es muy antigua, ya no deberían usar eso. Si ustedes ven por algún lugar una página que termine en .htm, no es que esté mal, sino que probablemente es bastante antigua. Entonces deben terminar en .html y se abren con un navegador. Para terminar este breve repaso, necesitamos básicamente dos programas para este curso. Un editor de código, no de texto. Tú dirás, ¿cuál es la diferencia? Bueno, es que un editor de texto es muy general. Por ejemplo, Word es un editor de texto, pero Word no te sirve para escribir HTML. El blog de notas también es un editor de texto, pero no te recomiendo. Hay gente que dice que con blog de notas y no sé qué, personalmente me parece una tontería, porque sería como ponerte a clavar con una piedra, habiendo martillos, habiendo herramientas, ¿no? O sea, se puede, pero es la peor de las maneras. Existen herramientas, las más comunes hoy por hoy serían Atom, Sublime Text y Visual Studio Code. Este último es el que yo voy a usar en este curso, como ya les dije, pero ustedes son libres de usar la herramienta que les acomode mejor. Si les gusta Visual Studio Code, pues adelante y lo usamos en clase. Bien, y por último, el otro programa aparte del editor es el navegador. En el editor escribimos el código y en el navegador vamos viendo cómo va quedando. Así que lo que vamos a hacer hoy es que, para empezar la clase, vamos a crear una carpeta. Esto es muy fácil para todos ustedes, pero yo estoy seguro que siempre puede haber el amigo que recién para él esto es la primera vez que lo ve. Entonces hay que hacerlo paso a paso, ¿ok? HTML02 es la clase de hoy, la clase número 2. Y nada, vamos a dejarla así nada más, vacía. Y lo que voy a hacer es que con Visual Studio Code me voy a ir acá a Archivo, a Abrir Carpeta, y voy a abrir la carpeta. Ahí José Quispe dice, si pongo el video a pantalla completa, ¿no puedo ver el chat? Pues no, porque está a pantalla completa.
Pero no pasa nada, si en algún momento quieres comentar o algo, quítale la pantalla completa y ves el chat, o sea, no pasa nada, no es nada que te dificulte. Bien, entonces ya estamos acá, hemos abierto la carpeta y vamos a crear un nuevo documento. Y los nuevos documentos, el documento principal en HTML es index siempre, ¿ok? Index.html. ¿Por qué digo el documento principal? Porque ahorita, como estamos comenzando con el curso, es un solo documento, pero mientras tú avances no vas a tener un solo documento. Un sitio web es un conjunto de páginas web. Cada página es un documento HTML. Entonces nosotros vamos a salir de este curso haciendo un sitio web con varias páginas. Pero el principal, el front page, la página que carga de manera predeterminada, es el index. ¿Ya? Entonces por eso siempre le llamamos index.html a la página principal. Muy bien, entonces voy a partir mi pantalla con Windows flecha derecha. Así es como se hace en Windows. Esto es el otro monitor. Espérense. Vamos a abrir acá un Chrome. Voy a presionar Control O para abrir el index. Perfecto. Windows flecha izquierda y lo mando a la otra mitad. Esos son atajos en Windows. No sé si alguien está en Mac, no sé cuáles serán los atajos, o en Linux, pero esos son los atajos en Windows. Bien, entonces tengo al lado y lado. Voy a darle al navegador menos espacio, porque quiero más espacio para mi código. Bien, y esto lo voy a cerrar para tener más espacio para el código. Y entonces comencemos. Vamos a recordar rápidamente cuál era la estructura. Así que empezábamos con un doctype. Doctype en mayúsculas. Doctype HTML. Eso era lo primero, ¿sí? Muy bien. Antes de seguir les cuento algo importante. Miren por favor aquí abajo en Visual Studio Code, pero si están en otro editor, estoy seguro que también tiene esto. Tal vez lo tenga de otra forma, pero lo tiene. ¿Por qué? Porque es muy importante. Miren, línea 2, columna 1 me dice. Esta información es muy importante. Miren, estoy en la línea 2. ¿Por qué columna 1? Porque estoy en el inicio de la línea. Estoy en la línea 2 en el inicio. Miren que si yo hago barra espaciadora varias veces, ahora me dice línea 2, pero columna 19. Eso es muy importante. Luego me dice espacios 4. ¿Qué significa esto? Esto significa cómo está el editor configurado para la indentación. ¿Qué cosa es la indentación? Es cuando tú haces que los elementos hijos estén sangrados o empujados hacia la derecha para indicar que son hijos. Por ejemplo, miren, si yo pongo aquí HTML, pongo acá abajo su cierre HTML, muy bien. Aquí adentro, miren cómo cuando yo hago Enter dentro de esta etiqueta, dentro de la apertura y cierre, miren cómo el editor automáticamente empieza a parpadear el cursor aquí. Vemos que está en la columna 5, no está en la columna 1. O sea, tal vez tú pensarías que debería estar acá, ¿no? Pero no, aparece en la columna 5. ¿Por qué en la columna 5? Porque automáticamente se ha tabulado, ese es el término, 4 espacios. O sea, 1, 2, 3, 4, y en el quinto recién comienza para indicar que son hijos. Entonces yo acá pongo head, yo acá pongo el cierre de head. Miren cómo automáticamente me lo pone tabulado, pero como yo pongo que es el cierre, el editor entiende que es el cierre y los pone al mismo nivel. Luego yo acá pongo body, hago enter y también me lo pone tabulado. Pero cuando yo indico que es el cierre, me lo pone al mismo nivel. ¿Ok? La indentación es muy importante para tener nuestro código ordenado. Si yo hiciera esto, el código sigue funcionando. Incluso si yo hiciera esto, el código sigue funcionando, pero es una muy mala práctica. Recuerda que, aunque la máquina lo entiende, nosotros somos seres humanos. Y como seres humanos, para entender el código, tenemos que escribirlo ordenado, no como si lo hubiéramos tirado y ya. ¿Ok? Entonces, este espacios 4 significa que el editor está configurado para saltar 4 espacios para cada indentación. Pero yo podría cambiarlo. Puedo hacer clic acá y decirle que use tabulaciones, etcétera, ¿no? O convertir las tabulaciones a espacios o viceversa, que ya ustedes pueden explorarlo. Miren,
convertir la sangría, es decir, esta tabulación, a espacios o a tabulaciones. Tal vez alguno se confunda y diga, pero ¿cuál es la diferencia entre tabs y espacios? Tab es la tecla que tenemos en el teclado, valga la redundancia, encima del bloqueo de mayúsculas. Pero no es tanto la tecla el asunto, es el carácter. Hay un carácter llamado tab y un carácter llamado espacio. Acá hay 4 caracteres. Si yo tabulo, aquí hay una tabulación, miren. Presiono solamente una vez la tecla y pues se mueve 4 espacios, que es lo mismo que hacer 1, 2, 3, 4. ¿Ok? La recomendación siempre es tabular con espacios. Ahora, no significa, y ese es un mito muy feo, no significa que tú tengas que escribir los espacios así. Tú acabas de ver cómo el editor automáticamente lo hace. Entonces, por ejemplo, si yo hago Enter acá y pongo un H1, el editor automáticamente me añadió los 4 espacios de rigor acá. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? No necesité yo hacer nada más. Pero ¿por qué es importante decirle al editor que tabule con espacios? Porque los espacios son iguales, vayas donde vayas. Vayas donde vayas, los espacios son espacios. Tú dirás, pero creo que está hablando el profesor, está loco, como los espacios obviamente son espacios. Pero te pongo un ejemplo, si tú este código tú lo copias en un Word, por poner un ejemplo X, un ejemplo cualquiera, en un Word o en un Photoshop o en lo que te dé la gana, ya no hablemos de código, hablemos de que lo vas a pegar en un Word para imprimirlo o en un PowerPoint para una diapositiva o en un Photoshop para hacer una camiseta con el diseño del código. ¿Ok? Los espacios te van a dar la garantía de que las tabulaciones, o sea, esos sangrados se van a respetar. Porque 4 espacios son 4 espacios en Photoshop, en Word, en PowerPoint, en lo que sea, van a ser 4 espacios. Mientras que un tab no. Un tab puede ser que un programa lo reconozca y otro programa no. Por eso es que a veces cuando tú copias y pegas código de un lugar y te lo llevas a otro, en el otro lugar cuando lo pegas sale todo terrible, porque muy probablemente estaba con tabs. ¿Ok? Esa es la principal razón. No solamente porque te lo lleves a Word o a Photoshop, sino también entre programadores. Entre programadores se nos hace más fácil que esté tabulado con espacios para que siempre tenga el mismo orden. ¿Ya? Entonces mi recomendación, usen espacios. Pero al final de cuentas, si quieren usar tabs, no va a pasar nada, el mundo no se va a acabar. Bien. Si me escucha John Mircha, se muere. John Mircha es fan de los tabs. Bueno, listo. Esta es la estructura. Acá necesitábamos un title. Vamos a escribirlo como se debe. Title. Y acá lo cierro. Title. Perfecto. Y aquí vamos a escribir el título de la página, ¿no? HTML5 desde cero. Clase 2. Perfecto, vamos a actualizar aquí y ya vemos cómo arriba aparece el título. HTML5 desde cero, clase 2. Muy bien, aquí nos falta también el meta charset UTF-8, como vimos la clase pasada. El meta charset UTF-8 y el idioma, en este caso lang es porque está en español. Yo la clase pasada les había dicho que el lang es útil para motores de búsqueda, pero me olvidé también de decirles que también es útil, por ejemplo, para navegadores que son de lectura. Por ejemplo, para gente que es ciega, existen navegadores que leen. Entonces, al tú decirle que el idioma es español, este navegador que procesa el texto y lo lee para que esta persona ciega, que no puede ver, pero sí puede escuchar el contenido, el programa va a saber en qué idioma tiene que leerlo. Entonces, también es muy importante ponerle por ese motivo el idioma. Bien, tenemos esto. Ahora, lo que yo quiero mostrarles en la clase de hoy son las etiquetas que hay en HTML. Hay un montón, pero les va a gustar conocer estos recursos que les voy a compartir ahora. Veamos. Voy a copiar la URL de aquí que la tengo anotada. También se las voy a pegar en el chat, ¿sí? ¿Dónde está el chat? Aquí la voy a pegar en el chat
Perfecto. Este es HTML Reference, Element Reference de la MDN, que es la Mozilla Development Network. Es un sitio muy útil para tener referencias sobre tecnologías web, HTML, CSS, JavaScript. Muy importante. Es de los sitios más útiles que hay en la web para referencia. Es decir, cuando tienes una duda, cuando algo se te ha olvidado, cuando quieres repasar, etc. Yo diría que después de la W3C, este es el sitio tal vez más importante para referencias. La W3C, de hecho, que es el lugar principal, porque ellos son quienes fijan los estándares. Pero como dijimos en la clase anterior, la W3C tiene el detalle de que sus especificaciones son muy técnicas y el usuario promedio capaz que no las entienda. Pero igual es una buena referencia. Vamos aquí, HTML Element Reference. Estas son todas las etiquetas que hay en HTML5. Etiquetas, ojo, no atributos. Vamos a ver luego que los atributos hay muchísimos más. Por ejemplo, acá miren que al costado de algunas etiquetas hay un símbolo de HTML5, este escudito. Entonces eso nos indica que este elemento ha sido introducido recién en HTML5. No existía en versiones anteriores de HTML. Así que esta URL guárdenla en sus marcadores. Guárdala en sus favoritos porque es muy importante, miren. Y obviamente tú puedes hacer clic y entrar y ver la explicación de cada una de estas etiquetas. Por ejemplo, vamos a ver input. Bueno, acá nos dice que el artículo necesita una revisión editorial, etc. Bueno, pero acá nos dice que el elemento HTML input es usado para crear controles interactivos de formularios basados en web que aceptan data del usuario, es decir, de esta manera el usuario puede introducir datos a la página web utilizando el elemento input. No vamos a ver el elemento input hoy, solamente miren que hay bastante información para que tú te pongas ahí a revisar. Muy bien. Y los elementos, sí, la página está alineada a la derecha. Capaz que sea aquí. Vamos a ver si le ponemos, por ejemplo, en. Ok, me sale lo que ya tenía hace un rato. Lo que pasa es que yo tengo también este link, pero yo quería aparte mostrarles esto, que es como más visual. Entonces solamente lo encontré en esta URL con este AR de acá, que creo que por eso es que está alineada a la derecha, por el LTR, que es la dirección de escritura. Vamos a mirar, vamos a hacer un control U y vemos, ven acá, dir RTL, es right to left, lang AR, que no sé qué será, debe ser algún idioma asiático. ¿Lo ven? Y es por eso, lo encontré así en esta URL y quería que ustedes lo vean, porque es muy visual, es muy fácil de verlo, más que una lista gigante donde tienes que hacer un montón de scroll. Es muy fácil de verlo acá. Los elementos que están como que medio transparentes, como este no frames, no BR, isIndex, etc., son elementos que ya están depreciados. ¿Ya? Me dicen que a la derecha están los idiomas, sí, pero ya expliqué que lo que quiero es ver esta vista. Si yo lo pongo en, me sale otra vista que también ahorita les voy a mostrar, pero quiero que tengan esta vista que es rápida de visualizar. Recuerden, todos los elementos que están así como transparentes son elementos que ya han sido considerados obsoletos ahora en HTML5. Miren, font, frame set, center. Hay profesores en institutos que todavía enseñan center. Este center ya está desaparecido incluso desde HTML4, ya no existe, etc. Entonces esto les va a servir mucho. Guárdenlo en sus marcadores. Sí, está alineado a la derecha, pues esa es una cuestión pequeñísima, es una cuestión mínima. Lo importante es tener esta referencia. ¿Ya? Guarden esa página en sus marcadores. Y también tengo la otra por acá, que es básicamente lo mismo. Es básicamente lo mismo que esta otra, pero con un formato ya más de tabla. Miren. Pero ¿saben por qué también es útil esta otra URL? Se los voy a compartir también por el chat. Se puede seleccionar español, dice Mauricio. No sé si es pregunta o es afirmación. El detalle, ¿saben cuál es? Es que en español no siempre está todo traducido al 100%.
a veces hay partes que faltan traducir. Entonces, por eso es que yo prefiero irme de frente a la versión en inglés. ¿Ya? Yo les recomiendo también ir acostumbrándose poco a poco al inglés. Al comienzo cuesta, pero luego con el tiempo ya es algo que tú lo lees con facilidad. Siempre vas a encontrar una palabra que no entiendas, ¿no? Y todo, pero siempre hay extensiones para el navegador que te ayuden con eso. Miren, esta página me encanta. Esta es la versión de Estados Unidos de lo mismo que hemos visto hace un rato, de la referencia de todos los elementos, pero me gusta porque ahora está agrupada por categorías. Miren, main root, metadata, o sea, etiquetas de metadata. Hay una etiqueta que es el root, que es la base de todo el documento, que es HTML. Las etiquetas para metadata, miren que son base, head, link, meta, style y title. Estas son las de metadata que van en head. Miren, elementos, etiquetas para hacer seccionado, para seccionar, hacer secciones de contenido, address, article, aside, etc. Etiquetas para contenido de texto, miren, PUL, main, figure, free caption, etc. Etiquetas de semántica de texto en línea, APPR, B, BDI, etc. Etiquetas de imagen y multimedia, área, audio, IMG. Y miren cómo aquí al costado hay una pequeña descripción bastante rápida. Contenido embebido. Contenido embebido significa pues contenido externo que lo incluyes ahí en la página web. Embed Object Param Source. Fíjense, qué interesante. Scripting. Scripting es pues contenido generado por JavaScript. Miren, un script, script y canvas. Etiquetas para indicar que algún contenido ha sido editado. Tenemos ins y del. Etiquetas de tablas. Etiquetas de formularios. Etiquetas de elementos interactivos. Esta cosa es nueva en HTML5. Esta cosa es nueva. Miren, details, dialog, menú, menú item, summary. Esto no había en HTML4. Web components. O sea, miren cómo están todas las etiquetas clasificadas por categoría. O sea, esta página debes tenerla en tus favoritos, por favor. Es muy importante. Y acá tenemos los elementos obsoletos. Ya ni vale la pena mirarlos porque pues, ya son obsoletos. Es una cuestión como histórica nada más, ¿no? Como para tenerlo ahí en cuenta que un día existieron, pero no vale la pena perder nuestro tiempo con esas etiquetas. Aquí Josán me recomienda... Uy, lo abrí en la misma pestaña, qué tonto. Uy, pero ahora me quedé sin las últimas... Ya, ok. José me manda este link. Ah, está muy chévere también. Pero para mí el link más importante, aunque sea un poco pesado, es la especificación oficial de la W3C. Recuerden eso, amigos, es muy importante, aunque sea un poquito pesado, siempre tener, aunque sean tus marcadores, la especificación oficial de la W3C. Vamos a ver. Fíjense, esta es la especificación oficial a noviembre del 2016. En noviembre del 2016, la W3C lanzó la recomendación HTML 5.1, que es con lo que estamos ahora, 5.1. Y eso, como ustedes ven, es de ahorita nada más, de noviembre del 2016. Entonces, esta URL que la voy a compartir en el chat, al final vamos a compartir todas las URLs en la plataforma, no se preocupen, pero para que ustedes vayan viendo, ahí está. Esta es la especificación oficial. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de qué cosa es una recomendación? Una recomendación de la W3C significa que cuando ya llegó a la suficiente madurez para que la W3C recomiende su uso en los navegadores, a los programadores, etc. Lo genial de esta especificación, y esto me fascina, y si alguno de ustedes ya domina JavaScript, ya escribe algo de JavaScript, también les va a fascinar esta especificación. Porque no solamente se limita a decirnos el H1 es para un título y ya, sino que nos da tips sobre cómo interactuar con ese elemento utilizando JavaScript.
ahí es donde pues esto queda súper poderoso. Miren. Eh, por ejemplo, acá, tú dirás, acá solamente está el HTML. Sí, pero aquí a la izquierda tú puedes ir al siguiente elemento. Miren, 4.2. Es que esta es toda la especificación. Y en la sección 4 de la especificación habla de todos los elementos HTML. Pero, por ejemplo, tú podrías ir a la recomendación completa, acá. Esta es la recomendación completa. Completa de todo HTML. Es un montón, miren. Es un montón. Así que ya sabes, cuando algún tipo te diga HTML es muy fácil, es para los noobs, agarra la especificación y al azar agarra cualquier cosa y pregúntale, ¿qué significa esto? Cuando no sepa qué responderte, te ríes en su cara. Miren, esta es toda la especificación. 1, introducción. 2, infraestructura. 3, las estructuras semánticas y las APIs. Y el 4, los elementos. Por eso es que vamos al 4, que es el link que les acabo de pasar. ¿Ok? Entonces vamos al 4 y esto es root. Pero antes de ir al 4 vamos a volver hacia atrás y vamos a mirar rápidamente todo lo que hay en la sección 4. Miren, elementos HTML, miren, también está clasificado el elemento root, metadata, elementos de metadata, miren, 4.2. 4.2 elementos de metadata. 4.3, secciones. 4.4, agrupación de contenido. Miren, 4.4, agrupación de contenido. 4.5, semántica a nivel de texto. Miren, semántica a nivel de texto. 4.6, ediciones. 4.7, contenido embebido. 4.7, 4.8, miren cuánto hay, es un montón. 4.8, links. 4.9, tablas. 4.10, formularios. Hay 4.11. 4.11, elementos interactivos. 4.12, scripting, lo que se hace con JavaScript. Y 4.13, pues y algunas recomendaciones, ¿no? Entonces, fíjense que esto está súper, pero súper completo. Así que ahí tienen todos los recursos para que ustedes, cuando se pregunten, oye, ¿cuáles son todas las etiquetas HTML? Pues ahí está la respuesta. Vamos a hacer un repaso rápido de la especificación, ¿sí? Vamos a empezar por acá. El HTML es el root. Miren que acá nos dice, cuando ustedes vayan a la especificación, lo que van a hacer es, en este cuadro, es un cuadro medio morado, un morado bajito, hay detalles técnicos. Por ejemplo, si puedes omitir una etiqueta, qué atributos puede tener, estos son detalles técnicos que también son importantes. Al terminar este cuadro morado, al final dice DOM Interface. Y entonces nos dice cómo llegar a este elemento a través de JavaScript. Así que para los que entiendan JavaScript, esto es muy útil. Luego de terminar ese cuadradito morado, nos da un resumen rápido de qué cosa es esta etiqueta. Entonces nos dice que representa la raíz de un elemento, de un documento HTML. También nos dice que ahí se pone el atributo lang, etc. Y luego vienen ejemplos. Y las notas están en color verde, los ejemplos en amarillo. O sea, tiene una estructura de color. Bien, este es el root, que es el HTML. Así que vamos a seguir a 4.2. Miren que arriba hay un índice de navegación. La W3 Schools recomienda Joseba. Sí, es buena también. La W3 Schools tiene su lado bueno y su lado malo. Su lado bueno es que es una herramienta de referencias muy rápida. Y su lado, no malo. Digamos que hay la limitante, digamos, ¿no? Es que no es muy profunda, es solamente una mirada por encimita. Es como algo rápido que quieres sacarte una duda. Está muy chévere la W3 Schools para sacarte una duda rápida, ¿sí? Si quieres ir más a fondo, pues tienes a MDN o la especificación. Y en este curso
vamos a trabajar muchísimo con la especificación. Yo quiero que ustedes salgan de ese curso sin tenerle miedo a la especificación, entendiendo cómo revisarla, cómo leerla. Porque es algo que casi nunca en ningún curso, yo les invito a buscar, ¿no? ¿Qué curso te lleva a la especificación oficial? Creo que no hay. Entonces, ese es el reto que tenemos en este curso. Miren, luego tenemos elementos de metadata. Head, que ya lo vimos en la clase anterior, pero vamos a darle una mirada súper rápida. Miren, Head, y nos dice, representa una colección de metadata del documento. ¿Se acuerdan? Eso dijimos la clase pasada. Acá hay ejemplos que ustedes los pueden revisar. No vamos a entrar a esto porque esto ya lo vimos en la clase anterior. Title, miren acá. Recuerden que al final de este cuadro morado nos indica cómo interactuar con el elemento utilizando JavaScript. Así que esto también es súper útil. Y luego nos dice, el elemento title representa el título o nombre del documento. Y luego nos da algunas recomendaciones extra. Ya ustedes lo revisan. El elemento base es muy chévere, pero eso lo vamos a ver cuando hablemos de enlaces. Porque tengo que explicarles enlaces, tengo que explicarles rutas relativas y absolutas para que entiendan qué hace el elemento base. Pero si quieren chismosearlo, ahí lo tienen. Es muy chévere este elemento base. Nos permite definir una URL base que no necesariamente es la URL global. Ya ustedes van a darse cuenta después. El elemento link que nos permite crear links o links como enlaces, como hipervínculos, o enlazar el documento con contenido externo. Por ejemplo, miren, ustedes ven que aquí donde dice HTML o HTML Element Reference, hay aquí el icono, el logo de la Mozilla Development o bueno, de la Mozilla Foundation. Y aquí está el logo de la W3C. Esto se llama favicon. Por ejemplo, aquí no hay ningún favicon. Entonces, ¿cómo ponemos un favicon? Pues lo ponemos de la siguiente manera. Miren, me voy a traer un favicon yo. Dropbox. Logos. Favicon. Acá tengo un favicon. Me lo voy a copiar. Lo voy a traer para acá. Y lo voy a pegar ahí. Perfecto. Y ahora, tengo un favicon.png. Una imagen chiquita, 16 por 16 o 32 por 32. Más grande no es necesaria. Y entonces lo que hacemos es que en el head vamos a poner link, pero en lugar de hacer bueno, acá, olvídense esto, perdón. Lo que pasa es que me lo autocompletó Visual Studio Code. Y bueno, ahí fue donde se complicó. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le damos un rel icon. Rel es un atributo que indica la relación. ¿Qué relación hay entre este documento y el elemento al que tú vas a enlazar con link? Por ejemplo, si yo voy a enlazar CSS, le pongo stylesheet en rel. Es lo que indica la relación. Y acá pongo href y voy a poner dónde está ese icon. Y como ese icon está en la misma carpeta, si ustedes todavía no saben rutas relativas o absolutas, no se mareen. Por ahora solamente te diré que como está en la misma carpeta, basta poner su nombre, porque están en la misma carpeta, tanto el documento HTML como el favicon. Guardo, y ahora voy acá, actualizo, y miren cómo salió el favicon acá. ¿Bonito, sí o no? ¿Lo ven? De esa manera se pone un favicon en una página web. Está muy fácil. Y eso se hace utilizando este elemento link. Luego el elemento meta, ya lo vimos en la clase pasada, es para añadir metadatos extra y hay un montón de metadatos. Si tú quieres saber más, pues acá tienes la explicación en la especificación. Vamos a lo siguiente, secciones. Miren, ¿qué son las secciones? Las secciones son las etiquetas que, como su nombre lo dice, dividen, ¿no? Hacen secciones, hacen bloques en el documento HTML. Entonces, todos estos son etiquetas de secciones, hacen bloques, acuérdense, bloques de contenido. Entonces, vamos a ver cuáles son esas. Body ya la vimos, que es la etiqueta que engloba todo el contenido que tú ves en la página. Ahora vamos a ver las siguientes. Article
la etiqueta article, veamos, acá nos dice que the article element represents a complete or self-contained composition in a document, page, application or site. En otras palabras, nos está diciendo que article representa un contenido completo, miren, representa un completo contenido en sí mismo, composición en un documento, página, aplicación o sitio. Es decir, un contenido completo en sí mismo. Un contenido que no es una división de otro contenido, sino que es completo. Por ejemplo, miren, cada uno de estos puede considerarse un contenido completo, porque cada uno de ellos es independiente, es un post del blog. Obviamente acá está solamente el título y algunos datos. Entonces ahí sería recomendable utilizar article. ¿Ok? Eso es article. Luego sección. Bueno, acá nos recomienda que un article, no sé dónde está más abajo, creo que está. Acá hay ejemplos, por ejemplo, para que ustedes puedan ver cómo se usa. Pero nos recomienda que un article debe tener dentro un encabezado. H1, H2, H3, H4. Así que antes de continuar, porque la especificación habla bastante de los encabezados, pero los encabezados los ves solamente hasta aquí. Así que vamos a saltarnos todo esto y vamos a ir a los encabezados. Los encabezados son H1, H2, H3, H4, H5 y H6. ¿Qué cosas son? Representan encabezados para las secciones. Todos estos son secciones. Ojo, todos estos son secciones. Lo que significa que cualquiera de estos elementos podría tener un encabezado. Fíjense que hay un ejemplo. Sección H2, sección H3, sección H4, sección H5. ¿Lo ven? Entonces, un encabezado es un título de una sección. ¿Cómo puede ser un favicon? ¿Tiene que ser PNG? No estoy seguro si acepte un JPG. Creo que sí. De verdad que no estoy seguro, pero de recomendación un PNG, porque los PNGs tienen transparencia y aparte que los PNGs trabajan mejor los colores planos. Así que sí, yo recomiendo mucho PNG, no JPG. Bien, decía, los encabezados, y H viene de heading, heading 1 o heading 1, heading 2, etc. Los encabezados son justamente eso, encabezados, como títulos de cada bloque. Entonces veamos, por ejemplo, si yo inspecciono aquí, no sé si será un encabezado, acá hay un encabezado, miren, Table of Contents, este es un encabezado, miren, H2, este es un encabezado del nivel 2. Entonces, uy, mandé esto muy lejos, ya, ahora sí, perfecto. Entonces, lo primero que ustedes deben tener en cuenta es que los encabezados le indican al navegador y también a un buscador como Google, digamos, la jerarquía de elementos en una página web. Entonces el H1 es el encabezado más importante. Entonces, por ejemplo, yo diría acá HTML5 clase 2. Actualizo por acá y ahí está. Ustedes no se preocupen por la visualización, no se preocupen de que el H1 es grande y que el H2 es más pequeño. Por ejemplo, si yo pongo H2 aquí, introducción a las etiquetas. ¿Ya? Entonces tú no te preocupes de que el H1 es más grande y el H2 es más pequeño. Esas son cosas que le corresponden a CSS. Un ejemplo que yo siempre doy es que tú nunca deberías usar HTML para estilos. Es decir, para definir cómo se ve algo. Jamás. Ejemplo, mira, tal vez tú pongas HTML5 clase 2, un H1, que es lo correcto porque es el título principal, ¿sí o no? Es lo correcto. Pero luego tú digas, oye, pero esta letra está muy grande, no la quiero tan grande. Así que como no la quiero tan grande, voy a hacer H2, porque H2 es más pequeñito. Guardo, actualizo, uy, perdón, no guardé, más bien borré, actualizo, y está más chiquito. Incluso tal vez digas, no, más pequeño, no me gusta tan grande. Entonces le pongo H3. H3, actualizo, ya, y dices, ahí me gusta. Y luego pones un párrafo. Luego pones un párrafo
con cualquier contenido, ¿no? Un lorem, que es un contenido de relleno. Muy bien, entonces ahí me gusta, está bien, me gusta cómo se ve el título y el contenido, pero has hecho uno de los peores errores de HTML, uno de los peores. ¿Cómo vas a hacer H3 de título? Si hay un H3 es porque ese H3 es subtítulo de un H2 y ese H2 a su vez debe haber sido subtítulo de un H1, ¿ok? Tú no puedes poner un H3 así vacío sin que sea realmente subtítulo de los niveles superiores. Es más, tú no puedes, no deberías nunca poner un H3, un H4, un H2 solamente porque el tamaño es el que tú quieres. Para eso existe un lenguaje llamado CSS. Así que este es uno de los peores errores. O por ejemplo poner strong para negrita o cosas así, ¿no? ¿Ok? Listo. Si no te gusta el tamaño, con CSS lo modificas. Pero HTML no es para definir cómo algo se ve. HTML es para definir la estructura semántica, qué significa cada elemento. Bien, entonces esos son los encabezados. Hay desde el H1 hasta el H6. Y recuerda que cada encabezado significa que es subtítulo del nivel superior. O sea, yo no puedo poner un H1 acá y más adelante poner de frente un H3 sin que haya habido un H2 antes. Pero por ejemplo, miren, si yo digo HTML5 clase 2, este es el H1 porque es el título principal, luego pongo un P que es un párrafo, un bloque de texto, vamos a hacerlo más pequeño, está por acá, y luego por ejemplo pongo acá temas de la clase, este sería un H2, ¿ok? ¿Sí o no? Porque es un subtítulo, guardo, y ahí voy poniendo los temas, vamos a ponerle un P nuevamente. Y luego, por ejemplo, pongo ejercicios o ejemplos, sería otro H2. ¿Lo ven? Porque está al mismo nivel. Pero si yo quiero luego que dentro de estos temas de la clase haya divisiones internas a los temas, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner, a ver, ¿cómo podemos dividir los temas? Temas de la clase, vamos a poner un H3. Etiquetas de texto y luego voy a copiar y pegar y pongo acá etiquetas de contenido embebido y acá pongo etiquetas de tablas y acá pongo etiquetas de formularios, etcétera, como hemos visto en la especificación, ¿sí? Así. Guardo, actualizo y esta es la manera correcta de trabajar. ¿Por qué? Porque el H3 es un subtítulo del H2 y el H2 a su vez es un subtítulo del H1. Este H2 y este H2 están al mismo nivel. Los dos son subtítulos directamente de H1. Ahora, acá nos falta algo. Esto está bastante feíto, ¿no? Así de frente con el H3 y el H2 y todos escritos, todos como hijos del body. Ahí es cuando entran y son muy útiles estas etiquetas, miren. Vamos a agrandar un poco más esto. Estas etiquetas, article, section, aside, ahora es donde son tan útiles estas etiquetas. Porque article es un contenido independiente. Section es en cambio, section es una división, o sea, una fracción, una parte de un contenido. Nav es el elemento que encierra a la navegación. Por ejemplo, como esta es la navegación, aquí están todos los links para que yo navegue a través de esta página. Estos se pueden encerrar dentro de un nav. Una site es un contenido relativo, no es un contenido principal, es un contenido relacionado. Por ejemplo, un sidebar en un blog. Entonces, por ejemplo, si yo, volviendo al blog de Escuela Digital, yo voy a un artículo, por ejemplo, este de acá. Esto que está a la derecha es un sidebar, siga Escuela Digital, el autor de este artículo, acá pues un anuncio, etc. Todo esto es contenido, pero es contenido que no está directamente relacionado con el contenido principal. Por eso esto va en un aside. Todo esto es un aside. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer un ejercicio para aplicar todo lo aprendido, ¿sí? No se preocupen. Luego el header
El header, vamos a ver acá, vamos a hacer clic para mirar qué nos dice la especificación. Y dice, el header, el elemento header representa un contenido introductorio para el ancestro, el padre más cercano. O sea, para su padre de nivel más cercano. Eso significa que un header no necesariamente debe ser hijo directo de un body. Un header podría ser hijo de un section, podría ser hijo de un article, etcétera, incluso dentro de un footer, aunque puede ser el contradictorio, pero podría pasar. ¿Sí? Eso es un header. Un footer es absolutamente lo opuesto, es el pie de un contenido. Y por último, address. Address es el contenedor para los datos de contacto. Miren, acá hay un ejemplo, address, y luego pone ahref para el nombre, etcétera, para los datos de contacto, miren. ¿Lo ven? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio con todo esto que hemos visto. Vamos a hacer un pequeño repaso muy rápido. Article, un contenido que es completo en sí mismo. No depende de otro. Section, en cambio, sí depende de un padre. Section es la división de un contenido más grande. Nav es el elemento que contiene a los enlaces de navegación en la página. Aside es un contenido que no está directamente relacionado, como una publicidad, como el bloque de comentarios, etcétera, en una página. Los encabezados ya explicamos, no son los títulos de cada sección. El header es el encabezado de una sección, el footer es el pie de página de una sección y address es el contenedor para los datos de contacto si es que fueran necesarios. Entonces, vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido hasta el momento en un pequeño ejercicio. Bien, tenemos aquí nuestro documento y lo que vamos a hacer es crear una página web con buenas prácticas. Así que vamos a hacer un header. Ustedes pueden escribir header, presionar tab y automáticamente se rellena. No es necesario escribir así header manualmente, ¿no? No es necesario. Bien, vamos a poner un header y en ese header podemos poner nosotros todo este contenido. Porque es, digamos, el título y la introducción. Luego podemos poner un section, ¿no? ¿Sí? En un section puede ir este tema de la clase con todos sus subtemas. Muy bien. Y en otro section puede ir este otro que es ejemplos. Claro, si yo luego veo esto en el navegador, no vas a ver ninguna diferencia. O sea, se va a ver igualito. Y quizás si es tu primera vez con HTML tú te confundas, pero te repito, HTML no le importa a HTML cómo se ve. A HTML lo que te importa es que la estructura sea correcta, porque esa estructura es la que lee Google, esa estructura es la que lee el navegador, la que lee CSS, la que lee JavaScript. O sea, todo está construido sobre HTML. Sin un buen HTML, todo lo que está por encima no funciona bien. Porque HTML es la base y sin buena base nada del resto funciona. Entonces ya no tenemos la etiqueta main. Sí la tenemos, solo que no está como section. Ahorita la vamos a ver. Sí la tenemos. Solamente estamos avanzando. Según lo que aprendemos vamos aplicándolo, ¿ya? Por último vamos a poner un footer al nivel del body, donde vamos a poner h2, contáctenos. Y aquí un address. Y aquí ponemos, pues, por ejemplo, Facebook, ¿ya? Ahref. Si no sabes qué cosa es este Ahref, no te preocupes que en próximas clases lo vamos a explicar. ¿Ya? Por ahora simplemente quiero que entiendan el ejemplo. Facebook. Ok. Muy bien. Listo. Entonces miren qué bonito ha quedado de organizada nuestra página web. Repito, para que se vea bonita hay otro lenguaje llamado CSS y de ese lenguaje no nos vamos a ocupar en este curso. Entonces,
Header, el encabezado, tenemos una sección que es temas de la clase, tenemos otra sección, incluso podríamos poner acá secciones dentro, ¿sí o no? Podríamos poner aquí una section y adentro copio y pego esto de acá y acá otra sección. De esa manera ya está muy bien organizado el contenido, ya tiene sentido, ya no está hecho por hacer. ¿Lo ven? Ya está organizado, ya es entendible, ya un motor de búsqueda o un CSS o un JavaScript puede llegar al contenido, obtenerlo, darle estilos, modificarlo, etc. Sin un buen HTML, el programador JavaScript que se encargue de esto va a sufrir, o el diseñador CSS va a sufrir. Google no te va a rastrear bien. Hay muchos problemas si tú no haces un buen HTML. Miren, ya tenemos un HTML bonito. Y ahora sí ya no da vergüenza, ¿no? Ya está mucho mejor. Incluso, no, tú podrías englobar todo esto en un artículo si es que tú quisieras, ¿no? No es necesario ahorita, pero tampoco está mal. Porque como hemos dicho, un artículo, bueno, sería hasta acá, porque el footer ya es otra cosa. Un artículo es un contenido completo, ¿no? Listo. Ahí lo tenemos. Y por ejemplo, un aside, ¿ya? Y en este aside vamos a poner un H2 que diga inscríbete al sorteo, ¿no? Y vamos a poner luego un párrafo que diga síguenos en Facebook y gana uno de los pases gratis al EDCAM Bogotá. Ahí está. ¿Ven? Esto es un aside, claro, porque esto realmente no tiene nada que ver con esto, con el artículo, no tiene que ver. Pero sí es importante para la página porque queremos que nuestros visitantes nos sigan y accedan al sorteo. Entonces, como no es un contenido directamente relacionado, pero sí tiene que ir, lo pongo en un aside. Y esta es la forma correcta, amigos míos, de hacer una estructura HTML básica. Hay más cosas, pero ya estamos comenzando, miren. Y ya está quedando bonito, ¿sí o no? Vamos a ver cómo se ve aquí. Actualizo. Y como ustedes ven, no se ve prácticamente mayor cambio, no se ve algo espectacular. Repito, porque ese es trabajo de CSS. Le metemos CSS y esto se ve hermoso. Pero ahorita es HTML. Lo importante es que está bien, está muy bien hecho y Google lo va a encontrar bien, CSS y JavaScript también. Veamos qué nos dicen por acá. ¿Y no podrías tener todos esos sections dentro de un artículo? Creo que eso me lo preguntó antes que ponga el artículo. Sí. Imágenes con enlaces, conviene ponerlas dentro de etiquetas nav. Imágenes con, o sea, un nav, acuérdate Gustavo, es no para poner cualquier tipo de enlaces. Los navs son para poner adentro los enlaces de navegación del sitio. Eso indica que con esos enlaces vas a navegar por el sitio. Entonces, si realmente vas a navegar por el sitio con esos enlaces, lo pones dentro de un nav. Ahora, usar imágenes para un menú de navegación no creo que sea buena idea, en serio, por temas de SEO y de semántica. José Quispe dice, pensé que un section siempre debía ir dentro de un artículo. No necesariamente dentro de un artículo, pero ya lo hemos puesto dentro del artículo igual. Lo importante es que un section es una división, es una división pero con sentido, con significado, ¿no? Es una sección de un contenido mayor. Pero miren, ya lo pusimos dentro del artículo para hacer mejores prácticas. ¿Ven? Y quedó bonito. Así que sigamos viendo la especificación a ver qué más nos dice. Ya aprendimos las secciones. Miren que estamos estudiando la especificación. O sea, cuando tú pues te pregunten o algo, tú vas a responder que hemos estudiado con la especificación de la W3C. No hemos estudiado con un manualito ni nada, ¿no? Y ahora tú estás preparado para tú mismo revisar más a fondo la especificación. Veamos, el siguiente dice etiquetas para agrupar contenido. Etiquetas para agrupar contenido. Me preguntan por el main y miren que la especificación me lo pone acá. ¿Lo ven? En Grouping Content, ahí es donde la W3C nos pone la etiqueta main. Interesante, ¿sí o no? Interesante. Entonces, vamos a ir.
Primero, la etiqueta P. La etiqueta P es un párrafo. Miren, representa un párrafo. ¿Y qué cosa es un párrafo? Un párrafo es un bloque de texto. No hay mayor misterio, amigos, no hay mayor misterio. Es un bloque de texto. Miren cómo lo hemos hecho acá. P y dentro un texto. ¿Lo ven? No hay ningún otro misterio. Cada vez que tú quieres un bloque de texto, lo encierras en la etiqueta P de párrafo. Sigamos mirando. HR. HR lo que dibuja es una línea. HR viene de horizontal rules. Horizontal rule, perdón, en singular. Miren, dice, de HR, el elemento HR representa un break, es decir, un corte, una ruptura a nivel de párrafo. Un cambio, como por ejemplo un cambio de historia. Esto significa, por ejemplo, hay G en inglés. Por ejemplo, un cambio de historia o una transición a otro tema. Entonces, no es que el HR tú lo pongas simplemente para dibujar una línea, sino que realmente debe significar que hay un giro temático en el texto y va después de un párrafo. O sea, por ejemplo, vamos a aquí donde lo podríamos poner. Por ejemplo, en un segundo párrafo en el header, ¿ya? Que realmente no hay ningún giro temático aquí porque ni siquiera hay un tema. Esto es simplemente texto de relleno. Pero para hacer el ejemplo. Carambas. Veamos. Actualizo y ahí está la línea. Pero recuerden que la línea es lo de menos. Yo podría hacer que la línea, con CSS, podría hacer que la línea sea invisible. Lo importante es que representa un cambio semántico. Aquí está la especificación. No lo digo yo, lo dice la W3C. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Porque luego pasa que dicen, mi profesor dijo tal cosa, pero el profesor de tal otro curso dijo tal otra, y el otro dijo tal otra, y es la guerrita de quién dijo la verdad. Por eso es que yo estoy basándome en la especificación para que ustedes vean que no es invención mía. Esto es la especificación real. Miren, pre. ¿Qué cosa es pre? Representa un bloque de texto preformateado. Miren, texto preformateado. En cuya estructura está representado por convenciones en lugar de elementos. En pocas palabras, un elemento pre lo que hace es preformatear, por eso dice pre. ¿Y qué significa preformatear? Lo siguiente, mira, si yo salto de línea acá, por ejemplo, si yo salto de línea, miren, estoy justo debajo del H1, miren el código, estoy debajo del H1. Si yo salto de línea, el navegador lo ignora. No le importan esos saltos de línea al navegador, miren. Actualizo y ves, está igualito. Pero ¿qué pasa si en lugar de ser un P, sería un pre? Vamos a ponerle pre acá, miren, guardo. Ahora me voy al navegador, actualizo, y miren cómo el navegador ahora me respeta los saltos de línea, incluso el espacio, miren. Tú dirás, ¿y este espaciado por qué? Este espaciado es porque está espaciado así, miren, en el código. ¿Y por qué la primera línea no? Porque la primera línea está justo ni bien comienza, ni bien termina la etiqueta pre, miren, ni bien termina la etiqueta pre, acá comienza el texto. Si yo pusiera algunos espacios, también se va a espaciar. ¿Lo ves? Ese es el detalle. Entonces, si tú quieres que salga correcto, deberías hacerlo así, ¿no? Luego hacer, ¿cómo será esto acá? Con control. Con alt. Es con alt. Ok, tendría que hacer esto. ¡Ay, rayos! Guardo. Actualizo y ahora sí. Entonces, amigos, eso es un pre. Una etiqueta pre lo que hace es que respeta, al momento de mostrar en pantalla, respeta cómo está escrito el texto. Respeta los espacios, respeta los saltos de línea. Por eso se llama preformateado. ¿Ya? Si utiliza el HR no lo he visto en muchos sitios. Es que algo que exista no necesariamente significa que lo usemos. Estamos yendo a la especificación. Yo de verdad no lo uso nunca. Freddy dice, creo que la especificación se refiere a usar el HR dentro del párrafo. A ver, vamos a ver si lo leí mal.
Dice, representa una ruptura a nivel de párrafo. Bueno, esto queda la interpretación, ¿no? Pero vemos aquí que termina un párrafo, HR, y luego otro párrafo. Es afuera. Es por fuera, claro, una ruptura. O sea, un párrafo tiene un tema y luego el siguiente párrafo viene con un tema diferente. Block what. Block what se usa para citar. Josan me pregunta, responde si veo mucho container, column, row. ¿Esos serían divs? Esos son clases. Son clases, no son elementos HTML. Son clases. Las clases se ponen así, mira. Por ejemplo, H1, class main title. Eso es una clase. Esto no es el elemento, es una clase. Es un atributo. Y esos atributos se usan para que luego con CSS tú puedas seleccionar este único elemento y, por ejemplo, decirle con CSS, quiero que el título sea rojo. Entonces, para eso usas la clase. Pero no son etiquetas HTML, son atributos. Los atributos son datos extra que se le pone a las etiquetas, como clases, como IDs y otros más. Hay otros tipos de atributos que los vamos a ver más en detalle en la clase 3, cuando hablemos de semántica. Ahí vamos a hablar más de atributos, ¿ya? Sigamos. ¿Quién me pregunta por acá? Ah, no me preguntan ya nada más. Entonces, block quote, amigos, block es bloque, quote es cita. Entonces, block quote se refiere a citar un contenido de otro autor. Por ejemplo, pues una frase célebre, etc. ¿No? Entonces, podemos poner, por ejemplo, aquí temas de la clase y acá vamos a poner un block quote. Block quote. Ahí está. Un block quote es una cita, ¿no? Entonces podemos poner acá, solo sé que nada sé. Esa es, por ejemplo, una frase de Aristóteles. No, o de Sócrates. Fue de Sócrates. Ahí está. ¿Lo ven? Y miren cómo sale incluso con un sangrado hacia la izquierda. Eso ya es cuestión del navegador. Pero con CSS podemos ponerlo como nos dé la gana. Ese es un block quote. De aquí para abajo, hasta Fig Caption, no le hagan caso, no porque no lo vayamos a estudiar, sino porque vamos a tener clases específicas para ver OL, UL, LI, DL, vamos a tener clases para eso, así que no los voy a tocar hoy día. Lo que sí vamos a ver es main. El elemento main, como dice acá, representa el contenido principal del elemento body. ¿Ven? The main element represents the main content of the body of a document or application, o sea, el contenido principal. Eso nos permite separar, pues cuando hay header, footer, aside y un montón de cosas, nos permite decirle, mira, este es el contenido principal. Y eso es muy importante para motores de búsqueda, para datos semánticos, incluso hay aplicaciones como Pocket, por poner un ejemplo del más conocido, que te permite guardar un artículo para leerlo después. Deben conocer eso. Entonces, pues Pocket se basa en esta etiqueta main. Y, o sea, si la etiqueta main está, chévere, todo funciona muy bien. Si no está, pues el programa intenta adivinar cuál es el contenido principal. Entonces es importante poner main donde va el contenido principal. Entonces tú podrías poner main acá. Claro, la cosa se empieza a enredar, ¿no? El aside no, el aside va fuera del main, ¿sí o no? Perfecto. Incluso el título principal podría ir por fuera. No hay problema por ese lado. Y el header y otras cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a la web de Escuela Digital un ratito para usarla como ejemplo. En la web de Escuela Digital, desde el menú, el logotipo, todo lo que está acá arriba hasta esta foto, todo esto es header. Todo esto es header. Y luego viene el main, donde es el contenido principal, y por último acá abajito el footer. Así es como lo hemos organizado. ¿Ya? Y por último el div. El div es un elemento que no significa absolutamente nada. Hay momentos en que tú necesitas, por cuestiones de estilos o por cuestiones de comportamiento con JavaScript, necesitas agrupar ciertos elementos. Entonces, por ejemplo, tú necesitas
este párrafo y este HR, agruparlos, por ejemplo. ¿Por qué? No sé, no me preguntes. Capaz quieres hacer un diseño bonito con CSS y necesitas que los dos elementos estén juntos, o con JavaScript vas a, pues, no sé, necesitas los dos elementos juntos para poner un elemento entre ellos a la mitad o al final, ¿no? O leer alguna propiedad de esos elementos, qué sé yo, ¿no? En esos casos nosotros no nos queda más que usar un div. ¿Por qué? Porque un div es un elemento que no significa nada. Fíjense que header significa algo, encabezado. Section es la sección, es una división de un artículo o de un contenido mayor. Article es un contenido independiente. Footer es el pie de página. Todos tienen un significado. Div no significa absolutamente nada. Div se usa justamente cuando tú necesitas agrupar elementos con fines de CSS o de JavaScript. Para eso se usa div. Entonces no es buena idea usar un div en lugar de un header. No es buena idea. Tampoco es buena idea usar un div donde debería ir un article. O sea, si va a ir un article, usa el article, no uses el div. Pero también es uno de los peores mitos, eso de que la gente dice que el div ya desapareció con HTML5. Eso es falso. El div sigue existiendo. Y ahí ustedes lo ven, ya estamos en HTML5.1 y el div ahí está vivito y coleando. Vamos a terminar la clase de hoy con las etiquetas de semántica a nivel de texto. Con eso terminamos la clase de hoy. Son un montón, es verdad, pero no las vamos a ver en detalle todas. Ustedes pueden revisar. Cuando hablamos de text level, ¿a qué me refiero con text level? Miren, en HTML hay dos tipos de elementos de bloque y elementos de línea. Entonces los anteriores, estos de aquí, son elementos de bloque. Estos grouping content son elementos de bloque. Y estos de acá, los section, retrocede. Estos sections, estos son elementos de bloque también. Estos son bloque, estos son bloques, pero los siguientes son línea. Por eso dice text level, o sea, a nivel del texto. Y el texto está en línea. Entonces, ¿qué significa eso de bloque y eso de línea? Un bloque es un elemento que ocupa todo el espacio disponible. Todo el espacio que pueda disponer lo ocupa o lo reserva. Entonces, cuando tú pones otro elemento, ese elemento aparece por debajo. Miren, yo pongo un H1 y aunque el H1 no ocupa todo el espacio, no lo ocupa, miren, todo este espacio es vacío. ¿Lo ven? Pero el párrafo que viene después no se pone a su derecha. A pesar de que hay espacio vacío, no se pone a su derecha, se pone por debajo. Eso es un elemento de bloque. No permite que ningún otro elemento se ponga a su lado porque ocupa o reserva todo el espacio. Miren cómo el HR, esta línea, también es de bloque. Todos estos elementos que hemos puesto son de bloque. Recién ahorita vamos a poner elementos de línea. ¿Qué cosa es un elemento de línea? Un elemento de línea es justamente lo contrario. No reserva todo el espacio, se acomoda al lado. Ejemplo. Aquí miren. Síguenos en Facebook, ¿ya? Síguenos en Facebook. Ahora voy a actualizar y miren abajo cómo dice síguenos en Facebook. Pero miren que este A, que es un link, miren en el código, es un link, es un elemento A, que lo vamos a ver en otra clase. Pero fíjense que el síguenos en y este enlace están uno al lado del otro. Están en línea. ¿Lo ven? Están en línea, no están en bloque. Si estuvieran en bloque, este Facebook estaría debajo. ¿No? Estaría debajo, claro. Como sucede con un párrafo y un H1, H2, H3. Miren, todos están uno debajo del otro. Entonces hay que tener clara la diferencia entre elementos de línea y elementos de bloque. Así que estos elementos que ves acá que dicen Text Level Semantics son elementos de línea. Todos son a nivel de texto, por eso dice Text Level. ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar a ver los elementos text level. Los A indican enlaces. Es decir, que cuando tú hagas clic en ese elemento te lleve a un destino, te lleve a otra página. No vamos a ver en detalle eso porque hay otra clase para hablar de enlaces, pero en resumidas cuentas, míralo acá, un enlace recibe un atributo href
Recuerda, lo vamos a ver en más detalle en otra clase, no se mareen por ahora. Pero recibe un atributo href y ese atributo tiene un valor. Y ese valor es la dirección a la que te vas a ir cuando le hagas clic. Entonces, si yo pongo acá google.com, si yo pongo http://google.com, si yo lo pongo así, cuando yo haga clic aquí me voy a ir a Google. Veamos si es verdad. Actualizo, clic, y me voy a Google. ¿Lo ven? En pocas palabras, no vamos a ver más porque en otra clase lo vamos a ver en detalle. El elemento EM lo que hace es darle énfasis, de ahí viene EM. Entonces miren acá, representa un contenido enfatizado, ¿no? Acá dice énfasis. Entonces, por ejemplo, eso es cuando nosotros queremos decir que una parte del contenido queremos resaltarla. Por ejemplo, miren, si acá ponemos uno de los pases gratis al EDCAM Bogotá, acá vamos a poner M. Lo que estamos haciendo es resaltar esta parte de todo el texto. Veamos. Miren, se ha puesto en cursiva, en letra cursiva. Eso es cuestión del navegador. Lo importante es que motores de búsqueda como Google o el mismo navegador van a entender que este texto está enfatizado. O sea, es un texto con un significado que queremos resaltar y le va a tomar más importancia. Strong es casi lo mismo. La diferencia es que es más fuerte, es decir, si el EM representa un elemento, un texto enfatizado al que queremos darle más importancia, el strong indica pues un elemento mucho más importante aún. De manera predeterminada, el navegador lo muestra en negrita. Pero repito, todo eso lo podemos sobreescribir con CSS. Strong. Guardo. Actualizo por acá. Y miren, ven, Facebook aparece en negrita. Luego, small lo que hace es hacer que un texto sea más pequeño. No se usa mucho porque lo podemos hacer con CSS, pero sí, por ejemplo, es útil cuando queremos poner la clásica letra chiquita tipo contrato. O sea, ahí Google o el navegador, etcétera, entienden que es contenido relacionado, pero de menor importancia. Eso es lo que queremos decir. Por ejemplo, miren los ejemplos. Dice single room, esto es como para una habitación de un hotel, ¿no? Single room, 199 euros, y dice desayuno incluido y los impuestos no incluidos. Esto está en small, o sea, la letra chiquita, como las condiciones. ¿Ven? Fíjense qué bonito es HTML, porque le indicas todo. El elemento S es para indicar algo que ya está en desuso o que ya expiró. Por ejemplo, una oferta que ya expiró, le pones S y significa que ya expiró. Cite es para citar, miren, para citar algún autor de algún contenido. Miren acá. In the words of cite, comienza la cita, Charles Bukowski. O sea, están citando a un autor, para indicar el autor de un contenido que tú luego vas a citar. Sigamos. La Q o Q en español es para hacer una cita pero a nivel de texto. ¿Se acuerdan que hace un rato vimos block quote? Block quote es para citar pero a nivel de bloque. ¿Se acuerdan que vimos acá solo sé que nada sé? Pero a veces tú quieres citar a nivel de texto, no abrir un nuevo bloque, sino ahí mismo hacer una cita breve. En esos casos usas Q o Q. DFN es para indicar la definición de un elemento, o sea, la definición de un significado. ABBR es para una abreviatura. Por ejemplo, miren, acá nos ponen un ejemplo de abreviatura. ABBR, y acá en el title nos ponen el significado. Por ejemplo, WhatWG. ¿Se acuerdan que WhatWG era la organización que creó HTML5 cuando la W3C dejó de hacerle caso? Entonces acá nos dicen, ¿no? Web Hypertext Application Technology Working Group. Este es el significado de estas siglas de acá. Entonces, con DFN y ABBR,
le estamos indicando el significado real de esta abreviatura. Entonces, por ejemplo, cuando alguien busque Web, Hypertext Application, etcétera, en Google, aunque en el texto de tu HTML no diga todo esto, pero como ya lo estás indicando en el ABBR, Google igual lo encuentra y Google igual va a encontrar tu página. Eso es lo chévere. Listo. De aquí para abajo, Ruby, RB, RT, RTC, RP, todos estos elementos son para lenguajes asiáticos, lenguajes que tienen caracteres extraños y cosas así. Así que para el nivel de este curso no lo vamos a tomar en cuenta, no es un curso que queramos pues, meternos a explorar esas cosas. Data es para añadirle datos adicionales, eso lo vamos a ver en la clase siguiente, en la de microdatos y semántica, en la clase 3. Vamos a meternos más en detalle con los data. Time es para indicar, pues, eso, un tiempo, una hora, ¿no? Por ejemplo, el sorteo, por ejemplo acá, ¿no? El sorteo será el lunes 25 a las... Y ahí pones time, ¿no? Time 13:00, ¿no? Ahí estás indicando la hora. Muy bien. De aquí para abajo, code, var, sum y kbd son para indicar código. Tú te preguntarás, ¿y para qué quiero indicar código en el HTML? Pues puede ser para un tutorial o para esto mismo. Miren, este es un manual. Entonces, por ejemplo, aquí se está escribiendo código dentro del manual para que la gente lea el código. No es código que va a ser procesado, es código que la gente va a leer porque es parte del manual. ¿Ya? Sub and sub son subíndice y superíndice. El subíndice es un texto que sale más pequeño, pero en la parte inferior. Vamos a copiar el ejemplo para que ustedes lo vean. Vamos a copiar el ejemplo y vamos a ponerlo aquí nada más. Vamos a recargar. Y miren cómo aparece el superíndice en la parte superior. ¿Lo ven? El superíndice aparece en la parte superior. Y el subíndice pues aparece en la parte inferior. Por ejemplo, si nosotros dijéramos, a ver, el símbolo químico del agua es H sub 2, bueno, O, estaba poniendo 0. Actualizo. Y ahí está, ¿ven? El símbolo químico del agua es H2O. Y miren, el 2 sale abajo porque es un subíndice. Luego vienen unos elementos que hasta ahora siguen existiendo. Yo no sé si seguirán existiendo por siempre o algún día se eliminarán. Que son I, que es para cursiva. B, que es para bold, que es negrita. U, que es para subrayado. Estos elementos realmente no significan absolutamente nada. Son elementos que vienen desde HTML3, creo, y que se usaban como en reemplazo de CSS, porque tú puedes dar negrita, cursiva, subrayado, tú lo puedes hacer con CSS, y es lo recomendable, pero bueno, estos elementos todavía existen. Por lo tanto, como todavía existen en la especificación, tú los puedes usar sin cargos de conciencia. O sea, si quieres poner una negrita, que no signifique nada, solo negrita porque sí, ponle V. No es lo correcto strong. Bien, luego estos son también para caracteres de otros idiomas. Este mark es para resaltar un texto. Por ejemplo, vamos a copiar el ejemplo y lo vamos a pegar aquí en nuestro editor y vamos a actualizar la página. Y miren cómo se ha resaltado una porción del texto. Entonces, si tú quieres resaltar una porción de texto, usas mark. Es como si pasaras un resaltador. BDI y BDO son también para caracteres de otras lenguas, así que no lo vamos a mirar. Span, amigos, es el equivalente a div, pero para nivel de texto. ¿Se acuerdan qué cosa era div? Div era un contenedor que no significaba nada, absolutamente nada. No era como un artículo o un section o un header que tienen significados. Un span no significa absolutamente nada, igual que un div.
La única diferencia es que div es a nivel de bloque y span es a nivel de texto, a nivel de línea. ¿Ok? Entonces es un contenedor cualquiera. Por ejemplo, tal vez yo le pongo span acá. Span a este from. Voy a cortar y voy a pegar aquí adentro. Le pongo span. Muy bien. Ya está. Entonces, le pongo span y tú vas a ver que no pasa nada visualmente. No ha pasado nada. No ves ninguna diferencia, ¿no? A ver, ¿dónde lo puse? Espérense, lo puse. Display North American, antes del footer. Ok, antes del footer está. Acá, este es el from que le puse spam. Miren, ni siquiera tiene ninguna señal visual para saber que acá le puse spam. Pero eso, repito, nos sirve para CSS o para JavaScript. Ahí es muy útil este div o este spam. Porque con CSS podría ir directamente a este from y ponerle otro color, ponerle otro estilo, o con JavaScript puedes reemplazar el contenido del texto, etc. Bien, y por último, dos elementos que son BR y WBR o WBR o WBR. BR es un salto de línea. Entonces, cuando tú quieras forzar un salto de línea, que a veces no es recomendable porque hay otras maneras con CSS, pero hay veces que no nos queda de otra y queremos forzar un salto de línea. En esos casos escribimos la etiqueta BR de Break Rule. Eso significa Break Rule. Entonces, veamos, voy a actualizar. Miren acá, miren esta línea, voy a actualizar. Y miren cómo saltó de línea. Fantástico. Ha saltado de línea. Ese es un salto de línea forzado. Pero luego tenemos un salto de línea opcional, que es WBR o WBR. Este es un salto de línea opcional, miren. Line Break Opportunity le llama la especificación. ¿Qué significa? Que si necesita saltar de línea, va a saltar. Y si no, no salta. Seguramente tú estarás medio confundido, así que lo puedo hacer de la siguiente manera. Miren, vamos a suponer que tenemos un texto muy grande, ¿ya? Por ejemplo, este de aquí. Le vamos a quitar los espacios. Voy a seleccionar todos los espacios y se los voy a quitar. Con control D estoy seleccionando los siguientes espacios. Muy bien. Ahora todo está junto. Vamos a actualizar. Muy bien, miren. Miren cómo ahora todo esto está junto. ¿Ven? Todo este texto está junto. Yo lo estoy, o sea, nunca va a ser así un texto tan largo, pero solamente lo estoy haciendo con fines didácticos para que ustedes me entiendan. Ahora, aquí voy a poner un WBR para un salto de línea inteligente. Por ejemplo, aquí. Listo. Actualizo y miren cómo saltó de línea ahí. Y tú dirás, pero pues es que es un salto de línea. Claro, pero si hubiera espacio suficiente para no tener que saltar de línea, mira cómo no salta de línea. Ahora ya hay suficiente espacio, entonces no salta de línea porque hay espacio. Pero si no tuviera espacio, le digo que salte de línea. Eso es muy chévere porque supongamos un correo electrónico muy largo, una URL muy larga, que luego te va a dejar toda fea la maquetación porque se va a estirar. Tú le puedes poner en algún lugar específico un WBR, entonces le estás diciendo que haga un salto de línea inteligente. Si hay espacio, salta, y si no, se pone en una sola... Perdón, al revés. Si hay espacio, se pone en una sola línea, y si no hay espacio, pues salta donde le hayas puesto la etiqueta. Y listo, amigos. Eso ha sido la clase número 2, así que quedo atento a sus preguntas. Espero que haya preguntas y yo pues gustoso de contestarlas. Bueno, amigos, entonces muchísimas gracias. Pasen bonito fin de semana. Hoy es viernes, relájense, descansen, pues ha sido una semana dura. Y retomamos conmigo el día martes para hablar de semántica. La clase de semántica
Es una clase que así nomás no encuentras casi en ningún curso de HTML, así que por favor no se la vayan a perder. Vamos a hablar de Open Graph, de Twitter Card, de microdatos, de los atributos data, etcétera. Vamos a hablar de semántica bueno, todo lo que nos permita la hora y media de clase, así que no se la pierdan y nos vemos mañana en el taller como todo sábado, así que por favor acompáñenos y muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos la próxima oportunidad. Chao, chao.